Varios escritores. Entonces me permito cederle la palabra al doctor Miguel Güemes para que les hable de Huellas de Miami. Así es, Voces y Huellas es un encuentro entre los mayas de ayer y hoy. Es un programa dentro de la FILEI que nos ha pedido el rector que le demos importancia, peso y que sea un sello distintivo de esta feria de ahora en adelante. Bueno, el programa incluye, como lo señalaba el licenciado Rodolfo Cobos, conferencias, mesas redondas, talleres para niños, proyecciones de cortometrajes, coloquios, recorridos escolares, exposiciones fotográficas, espectáculos artísticos, homenajes también, ¿no? Pero algo muy importante a señalar, que en esta edición se van a hacer talleres, coloquios, espectáculos artísticos, talleres para niños en la FILEI también, todo en lengua maya, ¿no? Por primera vez vamos a ver en este festival, en esta feria, una confluencia de lenguas originarias, ¿no? Vamos a tener poetas que vienen de la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, de Chiapas, de Guatemala. Sí, más adelante les hablo de esta jornada literaria que va a ser muy importante en la FILEI. Un coloquio de jóvenes mayas, universitarios mayas, que van a plantear una serie de temas sobre sus reconfiguraciones identitarias, su papel como estudiantes universitarios mayas, ¿no? Y lo que significa para ellos ser mayas en una época marcada por la globalización cultural, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante, todo va a ser en maya y va a ser bilingüe, por supuesto, se van a hacer síntesis de ello, ¿no? Es un coloquio que va a durar 2 horas y media, ¿verdad? Ellos van a plantear estos temas, ¿no? Ellos vienen de Yucatán, de Campeche y Quintana Roo, son de 4 universidades públicas, de la UINCRO, de la Universidad de Oriente, de la UADI, ¿sí? La UADI, nomás para recordarles, tiene actualmente 1.175 estudiantes mayablantes. Ese es un dato que no se conoce mucho, pero bueno, tenemos cerca de un 10% de estudiantes mayas, ¿no? Entonces decidimos hacer este foro dentro de la FILEI, ¿no? También preparamos un taller para niños, porque en los recorridos escolares nos van a visitar niños del medio indígena, de la casa del niño indígena de Tzucacá, vienen de Tzindú y vienen también de Espita. Son grupos más o menos como de 20 o 25 niños que vienen de cuarto, quinto año de primaria, de secundaria y algunos estudiantes de bachillerato, ¿no? Del bachillerato, telebachillerato, y todos son hablantes de lengua maya. Vamos a tener estudiantes de la Universidad de Oriente que van a proporcionar esos talleres en lengua maya. Por supuesto, los niños van a tener un recorrido en la feria y además van a tener un recorrido temático en el Gran Museo del Mundo Maya, ¿no? Yo, hablando con los directores de las escuelas, les preguntaba si los niños conocían Mérida, y me dijeron que no conocían Mérida, uno que otro, realmente, ¿no? Y si conocían una feria de este tipo, no. Y si conocían un museo, menos, ¿no? Entonces, bueno, haciendo tratos con la directora del Museo del Mundo Maya, decidimos hacer estos recorridos como parte de la FILEI, ¿no? También en los espectáculos artísticos vamos a tener como 8 grupos, ¿no? Obras de teatro, 100% en maya. Hay una muy interesante que se llama Revoltijo en el Habla, donde se mezcla el inglés, el maya y el español con la situación de los migrantes y refleja de alguna manera a los migrantes de Oshkuskap, ¿no? Esto lo dirige un grupo de teatro independiente, Chansunun, que es de Oshkuskap, Yucatán. También viene Jasmine Novello y un grupo que se llama Humilmots, que van a cantar en maya. Estos han tenido un éxito impresionante en el Festival Internacional Cervantino. También está un grupo que se llama Son del Sur, donde viene ahorita un compositor del Tzucacá, Wilfrido Tzuntzacum, es un profesor del medio indígena, que compuso una canción que tiene un éxito tremendo, ¿no? Y también vamos a tener hip hop, rap, y estos ritmos con ADN maya. Estos muchachos que se han movido a nivel nacional, internacional, incluso en los Estados Unidos van a estar. Dentro de las presentaciones de libros, que van a ser 20 libros en total, vienen escritores, vienen académicos, escritores de Venezuela, de Estados Unidos, de Guatemala, de Canadá,
son estos autores que nos han mandado. Por primera vez se presentan también un conjunto de obras en inglés que habla sobre el movimiento literario maya en la península y en Guatemala, ¿no? Esto para nosotros es muy importante de resaltar, ¿no? Bueno, también vamos a tener una serie de conferencias, tenemos como 8 conferencias en esta parte. Profesor que viene de la Universidad de los Andes, de Mérida, de Guatemala, de Venezuela, nos va a tener una conferencia sobre los componentes anímicos del cuerpo ante los mayas clásicos, ¿no? Y así vienen otros conferencistas de mucho renombre, ¿no? Algo que quiero destacar es la jornada literaria que se va a hacer con poetas, escritores y estudiosos de las literaturas mayas, ¿no? Esta jornada literaria tiene como objetivo impulsar a través de la poesía un movimiento artístico que sensibilice a la sociedad sobre las distintas manifestaciones poéticas de los pueblos originarios del área maya. Les decía que son poetas muy conocidos en la península yucateca: Feliciano Sanchichán, Sol Querembo. Bueno, se le va a rendir un homenaje a Isaac Carrillo Can, se van a hacer lecturas de atril y dramatizaciones de la obra de Briseida Cuevas Cobb. Y lo importante aquí es que viene un destacado autor guatemalteco, que es el premio Miguel Ángel Asturias, ¿no? Él es muy reconocido a nivel mundial, ¿no? Va a estar con nosotros tanto en un recital poético, literario y musical en la sala Mayamax, donde van a confluir estos poetas, y también en un coloquio que se va a organizar al día siguiente, ¿no? Bueno, las lenguas que va a estar el cachiquel, el chontal de Tabasco, maya yucateco, por supuesto, los tres estados de la península, y lenguas mayas de Guatemala, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Tener a escritores del mundo maya va a ser un acontecimiento realmente en esta jornada literaria y en varias presentaciones que se van a hacer a lo largo del festival, de la feria, perdón. ¿Qué les puedo decir además de todo esto, ¿no? Homenajes también se van a hacer, por supuesto, ¿no? Hay un homenaje que se va a hacer a la maestra Hilaria Mascoví. Ella ha dedicado más de 40 años de su vida a la enseñanza de la lengua maya y de la cultura maya. Ella es antropóloga, ha escrito muchos artículos al respecto, ¿no? Y también se van a entregar premios, el premio al cuento corto en lengua maya, que es el premio Alfredo Barrera Vázquez, que se entrega en esta edición de la FILEI, ¿no? Bueno, y así tenemos a muchísima gente. Yo creo que en total estaba sacando cuentas de 75 eventos más. Las repeticiones son cerca de 100, que involucran como 120, 125 personas, ¿no? Entre los presentadores de libros, comentaristas, los autores, conferencistas, los talleristas, en fin, toda una suma de esfuerzos muy, muy importante. Y además, para que la lengua maya se visibilice en esta feria, la cultura maya, ¿sí? Y el pueblo maya, por supuesto. Hablamos del pueblo maya porque queremos visibilizar al pueblo maya de hoy, ¿no? Y no ver la cultura maya como algo del pasado, algo arqueológico, ¿no? Y finalmente, 2 exposiciones muy importantes. Es una exposición que se llama Los mayas peninsulares visto en la lente de los fotógrafos del siglo XIX y siglo XX. Son fotos de la Fototeca Guerra y va a constar de 6 secciones, ¿no? Los mayas y el Enequén, los mayas y el agua, los mayas y los sitios ancestrales, porque se refiere a zonas arqueológicas de la península de Yucatán, los mayas y la muerte, los mayas y la vida cotidiana, los mayas y la vestimenta. Son fotos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Elegimos las mejores fotografías, van a estar impresas. Y enfrente va a estar la exposición de Pedro Tec, que es un joven fotógrafo de Ixil, que va a tener una exposición que se llama El rostro oculto de los mayas, y aquí incluye mayas yucatecos, pero mayas también de los altos de Chiapas, los altos de Chiapas, Sinacantán, San Cristóbal de las Casas y otras, que va a ser una exposición inédita. Son fotografías que va a estrenar en la FILEI, ¿no? En fin, en síntesis, este es el programa que tenemos preparado para esta edición de la FILEI. Yo creo que va a gustar mucho. Vamos a involucrar a muchos estudiantes también de la misma UARI, ¿no? Los programas que tenemos de cultura maya, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que viene a complementar. Bueno, le pedimos aquí con la gente que está trabajando con nosotros que les van a entregar un USB
donde tienen el boletín de prensa y tienen la presentación que vieron, lo van a tener. Y bueno, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Comentaba que viene, y a mí Yasmín Novelo, viene acompañada con el rapero Fatboy. No, mira, Yasmín canta ahora con un grupo que se llama Humil Mods. Es un grupo derivado del anterior, que no me acuerdo de cómo se llama. Son unos jóvenes que se han profesionalizado y los sonidos realmente fueron invitados al Festival Internacional Cervantino con mucho éxito y decidimos tenerlos en la fila y en esta ocasión, ¿no? Pero por otra parte viene ADN Maya, Fatboy, y trae un equipo de raperos y un DJ. Entonces también ya vienen mucho más revolucionados con su música y todos sus ritmos, y eso le va a dar un sello muy especial a la feria, ¿no? Estas Son del Sur, que es un grupo que en lo particular me encanta, tocar música latinoamericana, pero tocan también música de la península de Yucatán, y desde esta ocasión viene el compositor de un éxito que ha tenido muy importante. Bueno, pues entonces los esperamos, ya estamos listos para